por minimizar el costo del terreno más el costo de la construcción, ¿sí? Pero si fuese bajo un único criterio que sería el criterio de costo, ¿sí? Nosotros a la hora de seleccionar una planta, fíjense, puede haber otras necesidades a evaluar, ¿sí? Por ejemplo, la distancia que se encuentran los mercados a la planta donde nosotros lo queremos instalar o a los centros de distribución, ¿sí? Podría ser el atractivo, digamos, que tenga el lugar ese que nosotros estemos evaluando en función de digamos, de los empleados, que haya disponibilidad de mano de obra, bueno, los costos de energía, la parte de impuestos, ¿sí? Hay muchas situaciones. Este es un ejemplo, digamos, ¿no? La selección de un lugar para una planta. Otra podría ser evaluar los proveedores, por ejemplo, ¿sí? Si yo quiero evaluar proveedores, fíjense que el costo no es el único criterio a tener en cuenta, ¿sí? Sino que yo puedo pensar en, digamos, evaluar la capacidad que tenga de producción el proveedor, la calidad del proveedor, ¿sí? No solamente el costo, ¿sí? La situación financiera. Imagínense que en muchas ocasiones se da que hay que desarrollar un determinado proveedor y eso involucra inversiones, involucra costos también, ¿sí? Los plazos de entrega, ¿sí? Puede ser otro, los tiempos de respuestas a cambio en los planes de compra, por ejemplo, ¿sí? Son todas situaciones que se dan y que, digamos, la herramienta adecuada es lo que vamos a ver como multicriterio, ¿sí? Si yo tengo que seleccionar, por ejemplo, un empleado digamos, al área en la que yo esté, ¿no es cierto? ¿Qué me puede interesar a la hora de seleccionar un nuevo empleado? Y lo que está dispuesto o lo que pretende ganar, los estudios que tenga, ¿sí? Si trabaja, cómo se desempeña en equipo. Bueno, así se dan muchas situaciones en la que es aplicable este modelo que se conoce, digamos, como multicriterio, ¿sí? ¿Cuáles son las características básicas? Bueno, va a haber un conjunto de alternativas que hablamos de un conjunto discreto, ¿sí? Y finito, ¿sí? No hay cantidades infinitas como por ahí hemos visto, o soluciones o infinitas soluciones como habíamos visto en programación lineal, sino que hay un conjunto discreto y finito, ¿sí? Bueno, siempre vamos a tener cierta información esa información puede ser cuantitativa o cualitativa, digamos, ¿sí? Y bueno, hay que ver cómo se evalúa. La cuantitativa no hay problema de cómo evaluarla, ¿sí? Porque, digamos, como su nombre lo indica, tiene un valor. Y la cualitativa es un poco más complicada, digamos, evaluar las distintas alternativas. Por ejemplo, si yo hablo del confort, si hablo de, bueno, calidad, habría que ver cómo se puede evaluar. Muchas veces es necesario contar con más de una variable, digamos, a evaluar, y acá aparece lo que es la parte de subcriterios dentro de lo que es un criterio. Los criterios son distintas líneas de evaluación para cada una de las alternativas, ¿sí? Y muchas veces nos encontramos con objetivos que están contrapuestos, digamos. Si yo quiero, por decirle costo, a lo mejor el costo ese va en contra de la calidad. A menores costos la calidad es menor. Bueno, no, por ahí nos encontramos con objetivos que están contrapuestos, digamos, ¿sí? Bueno, nosotros desde el punto de vista racional, ¿sí? El comportamiento habla de buscar una
selección óptima, hablemos de minimizar costos o maximizar beneficios, ¿sí? Y como les digo, en las situaciones como se presenta las que hemos mencionado, ¿sí? Ya no hay, es muy difícil encontrar una alternativa que vaya a ser mejor en todos los criterios que nosotros utilicemos, digamos, como línea de evaluación, ¿sí? Entonces, acá ya hablar de una solución óptima es complicado, sino que hablamos de soluciones que son satisfactorias. Y llegamos a una solución satisfactoria porque, digamos, al menos en uno de los criterios de evaluación, esa alternativa va a ser mejor, ¿sí? Si no, si encontramos una alternativa que es mejor en todos los criterios, hablamos de que esa alternativa va a dominar al resto, ¿sí? Y esa sería, por supuesto, la óptima o la adecuada, digamos, ¿no? Pero si nunca se da que una alternativa sea mejor en todos los criterios, ¿sí? Por eso hablamos de soluciones que son satisfactorias, porque al menos en un criterio va a ser mejor. Y de acuerdo a la importancia que nosotros le demos a los distintos criterios, va a ser una solución mejor que la otra o la otra mejor que la primera. Si yo hablo, como les dije antes, si hablo de costos, seguramente una que sea buena en costo, en calidad a lo mejor va a estar en una calificación menor, ¿sí? Entonces, por eso hablamos de esto de soluciones satisfactorias, ¿sí? Y como les dije, el óptimo depende del punto de vista, o sea, cada persona, a mí me puede ser muy importante el costo, para otra puede ser más importante la calidad, para otra puede ser más importante el nivel de garantía, para otro el tiempo de respuesta. Entonces, por eso no se puede hablar de un óptimo, sino que depende de cada objetivo, cada criterio que uno persigue, ¿sí? Eh, como les dije anteriormente, o sea, no hay una solución que satisfaga simultáneamente todos los aspectos que a nosotros nos interesan del problema, ¿sí? Entonces, hablamos de estas soluciones que son satisfactorias, al menos van a ser mejor en uno de los criterios, ¿sí? Bueno, los modelos que estos multicriterios tratan de representar de alguna manera las preferencias de quién toma las decisiones o de un conjunto de decisiones, ¿sí? Y no se busca una solución óptima en sí, porque va a depender, como le digo, de la importancia que le demos a cada uno de los criterios, sino de un conjunto que satisfagan, digamos, a quien toma la decisión, ¿sí? Bueno, apoyan al proceso de decisión a través de recomendaciones, acciones o cursos de acción a quien deba tomar la decisión, básicamente, ¿sí? Vamos a trabajar con una matriz muy similar a la que hemos trabajado tanto, digamos, en lo que era toma de decisiones con universo incierto, aleatorio o teoría de juegos, ¿sí? Las alternativas van a estar dadas por los renglones, ¿sí? Cada una de las alternativas, y lo que antes eran estado de naturaleza o alternativa de otro jugador, van a pasar a ser los criterios, ¿sí? O sea, acá en multicriterio nosotros trabajamos como mínimo con 5 criterios, ¿sí? Y en lo posible no más de 7, porque si no ya se entra a complicar la evaluación, digamos, ¿no? Las matrices se hacen complejas para tomar decisiones, digamos, ¿sí? Algunas definiciones a tener en cuenta. Nosotros, decisor es quien emite el juicio de valor, es decir, será el gerente quien necesita, digamos, tomar las decisiones. De alguna manera lo que se pretende es, digamos, modelar lo que haría esta persona en particular, que es el decisor, ¿sí? Está el analista, que es el encargado de hacer el modelo, ¿sí?
Y bueno, existe un conjunto, como les había dicho anteriormente, finito y discreto de alternativas. No hay infinitas cantidades, ¿no?, de alternativas que solucionan el problema, ¿sí? Y los criterios son distintas evaluaciones que de alguna manera son evaluaciones que a nosotros nos interesan, ¿no? Digamos, como calidad, bueno, capacidad de producción, la situación financiera, ¿sí? Entre otros criterios o líneas de evaluación, ¿sí? Eh, ya sea para una variable o criterio cualitativo o cuantitativo, ¿sí? Quien toma la decisión, ¿sí? Puede diferenciar, digamos, qué alternativa de alguna manera es mejor que otra o cuando ante un criterio una alternativa es indiferente, o sea, le da lo mismo una alternativa que otra, ¿sí? O sea, esto es lo que se conoce como hipótesis de racionalidad, ¿sí? O sea, quien toma las decisiones puede identificar adecuadamente cuál es, frente a un criterio, cuál es la alternativa que mejor califica o si califica igual, digamos, ¿sí? Eh, un tema muy importante a la hora de esto de multicriterio tiene que ver con la normalización, ¿sí? La normalización significa llevar todos esos valores. Fíjense, la matriz original que yo tenía era esta, ¿no? Si yo hablo que el criterio uno es costos, por ejemplo, está medido en pesos, ¿sí? Pesos de moneda o dólares, ¿sí? Si yo hablo de capacidad de producción, bueno, está medido en unidades, ¿sí? Si yo hablo de índice de rechazo, bueno, estará expresado en porcentajes. Si hablo plazo de entrega, diré está expresado en días, ¿sí? O sea, ¿a qué voy con esto? Que cada uno de los criterios tiene unidades distintas, ¿sí? Entonces, yo para poder comparar un criterio con otro y ver cada una de las alternativas, tengo que normalizar la matriz. Normalizar significa llevar todo a la misma unidad. En general, hablamos de, digamos, llevarlo a una forma dimensional, relacionando en sí, digamos, las mismas unidades para, de alguna manera, tratar de que todo esté medido bajo una misma unidad, ¿sí? Para eso se normaliza y nos va a quedar lo que antes teníamos como las compensaciones o los valores asociados según cada criterio a una forma R y J en forma genérica que tiene que ver con la matriz normalizada, ¿sí? Formas de normalizar existen muchas, ¿sí? Una forma sería a cada uno de los elementos dividirlo por la suma por columna, ¿no? Haciendo referencia al mismo criterio, ¿sí? Lo podría normalizar tomando a cada valor CXY, restarle el mínimo de la columna y a eso dividirlo por la amplitud máxima, siempre por columna, ¿no? O sea, relacionando el mismo criterio y llevando todo a una unidad que generalmente es adimensional, porque si se simplifican las unidades que yo tenga, básicamente, ¿no? También otra forma de normalizar sería hacer a cada CXY lo divido por el máximo CXY en el caso de maximización. Fíjense que acá se distinguen dos tipos de criterios, digamos, criterios a maximizar y criterios a minimizar. Si yo hablo por decirles, a ver, eh, nivel de estudios, por ejemplo, de un empleado. O sea, mientras más grande sea el valor, mejor es, ¿sí? Si hablo de capacidad de producción, lo mismo, si a mayor valor, mejor es, o sea, se trata de un criterio a maximizar. Pero si yo hablo de costos, ¿sí?
el menor valor es mejor, o sea, es un criterio a minimizar, ¿sí? Eso hay que tener, digamos, muy en cuenta, según el método que nosotros utilicemos para llegar, digamos, de alguna manera a una calificación para cada una de las alternativas que después nos va a dar el orden de preferencia de cada una de las alternativas. ¿Sí? Ya lo vamos a ver con un ejemplo para que se entienda lo que estoy diciendo. ¿Sí? Nosotros en general evaluamos cada alternativa a través de una función que se conoce como función de utilidad, ¿sí? En la cual se trata, digamos, de una función que lo que se pretende es, de alguna manera, expresar las decisiones, digamos, del decisor, ¿sí? Básicamente, ¿no? La idea es, bueno, transformar justamente o llevar a un valor numérico para, digamos, reflejar cuál es la preferencia de quien toma las decisiones, ¿sí? Es decir, tratar de identificar cuándo una alternativa es preferible frente a otra, digamos, ¿sí? O indiferente, como le dije recién. Esa función de utilidad puede ser ordinal o cardinal, ¿sí? Es ordinal porque si bien establece un orden para cada una de las alternativas, pero no mide la distancia que hay entre ellas. Caso contrario es la cardinal, ¿sí? La cardinal establece también un orden y mide la distancia que hay entre cada una de las alternativas, ¿sí? Bueno, modelo de agregación básicamente es una metodología que resume las preferencias globales, digamos, para determinar la evaluación de cada una de las alternativas, básicamente, ¿no? Es como una especie también de función de utilidad, digamos, ¿no? Ya vamos a ver ese ejemplo, ¿sí? En el caso, la primera forma de establecer, digamos, una función de utilidad es lo que se conoce como ponderación lineal, ¿sí? La ponderación lineal le da un valor o una función de utilidad a cada una de las alternativas haciendo la sumatoria de un W que también está normalizado, que, digamos, le da el peso o importancia a cada uno de los criterios, multiplicado por los valores normalizados de esa matriz con cada una de las alternativas, ¿no? Nosotros, para poder aplicar esta función, ¿sí? Ya vamos a pasar a hacer un ejemplo, se tiene que cumplir una propiedad que se conoce como propiedad preferencialmente indiferente. ¿Qué significa esto? Cuando un criterio o atributo se habla de que es preferencialmente independiente a otro, cuando los valores que toma el primero no influyen en los valores del segundo, ¿sí? Y si los valores del segundo no influyen en los valores del primero, se habla de que la propiedad es en ambos sentidos y se dice que los atributos son, o criterios son, mutua y preferencialmente independientes. O sea, se tiene que cumplir con esta propiedad para yo poder aplicar esto de ponderación lineal, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a partir de una matriz de componentes C y J en forma genérica, la vamos a normalizar, ¿sí? Tanto los valores de cada una de las alternativas frente a cada uno de los criterios, y después también vamos a normalizar el peso, la importancia de cada uno de los criterios. Imagínense que ese vector W
toma en general un valor entre 0 y 1 y la suma de los pesos SW1, W2 y W3 en general les da 1. ¿Sí? Ahí se habla de que el vector W es un vector normalizado, ¿sí? Que expresa la preferencia de quien toma las decisiones de cada uno de los criterios. Entonces, una vez normalizada la matriz, se establece esa utilidad para cada una de las alternativas como la sumatoria de los WJ por R y J. ¿Sí? Bueno, alguna criterio, ¿sí? Para cada alternativa se obtiene una evaluación global, que puede ser como estamos viendo ahora, ponderación lineal, ¿sí? Que muestra la importancia o da el orden de cada una de las alternativas, ¿no? Bueno, este método es muy utilizado porque es sencillo e intuitivo, ¿sí? Se trata de un método compensatorio, básicamente, es decir, que más de un atributo puede ir por ahí en deterioro de otro, ¿sí? Hay que tener cuidado con eso. Requiero que los pesos y evaluaciones sean cardinales, es decir, que mida la distancia entre cada una de las alternativas. Necesita de la normalización de los pesos y las evaluaciones, ¿sí? O sea, las calificaciones de cada criterio. Todos los criterios deben estar expresados en un mismo sentido de optimización, ¿sí? Ya vamos a ver, hay que tener cuidado cuando uno normaliza criterios que son a maximizar y criterios a minimizar. Acá habla de que todos los criterios deben estar normalizados en el mismo sentido para yo poder aplicar ponderación lineal, ¿sí? Y, bueno, es sensible al método o proceso de normalización, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo, ¿sí? Fíjense, dice, el siguiente es un problema de selección de equipamiento para el área de sistemas con sus respectivas alternativas. O sea, tengo IBM, HP, como cada una de las alternativas, Compaq, Intel, Dell y JCE. ¿Sí? Bueno, fíjense que el costo total, lo que tiene la última columna, se trata de un criterio a minimizar. ¿Sí? Después tenemos velocidad de procesamiento, vida útil, ¿sí? Y nivel de garantía, que son criterios que serían a maximizar. ¿Sí? Acá tienen entonces vida útil, velocidad de procesamiento, vida útil y nivel de garantía. Los tres son a maximizar y el costo un criterio a minimizar. ¿Sí? Bueno, acá dice identificar cuáles son las soluciones eficientes o que satisfagan de alguna manera eh, la, digamos, lo que sería a cualquier tipo de decisor, ¿sí? Bueno, para determinar cuáles son las soluciones eficientes o satisfactorias, ¿sí? Acá tendríamos que, hay alternativas que las podríamos eliminar por estar dominadas por otras, ¿sí? Fíjense, ¿se acuerdan el concepto de dominancia? No sé si lo vieron en teoría de juegos. Conmigo no lo vieron. No sé si con el profe vieron el concepto de dominancia. Chicos, ¿no? Fíjense, ¿cuál es el concepto de dominancia? Hay alternativas que no se elegirían nunca por estar dominadas por otras, ¿sí? Cuando una alternativa domina a otra, cuando existe una alternativa que es mejor en todos los criterios, ¿sí? Entonces, fíjense, si yo comparo IBM con Dell, ¿sí?
velocidad de procesamiento, fíjense, tienen la misma velocidad, ¿sí? O sea, hablamos de 6 y 6, mientras más alto mejor, ¿no? Pero tienen los dos la misma velocidad de procesamiento. Vida útil, ¿sí? Fíjense, IBM tiene 530 y 480 de él, o sea, es mejor IBM, ¿sí? Si yo comparo el nivel de garantía, tienen el mismo nivel de garantía como velocidad de procesamiento, y cuando hablo de costos, IBM tiene 4.500 y Dell tiene 5.000, ¿sí? Con lo cual, Dell no se elegiría nunca porque IBM la domina, ¿sí? O sea, yo esa alternativa directamente la podría eliminar porque nunca se elegiría, ¿sí? ¿Se entiende, chicos, el concepto de dominancia? Sí, profe. Fíjense si pueden identificar, hay otra, ¿sí? Fíjense, a ver, HP con Intel, por ejemplo, ¿sí? Intel, velocidad de procesamiento 5.3 contra HP que tiene 4,5. Vida útil, 480.000 horas tiene Dell y HP tiene 420, o sea, es mejor tanto perdón, dije Intel con HP, ¿no? Es mejor en velocidad de procesamiento y vida útil Intel que HP, ¿no? Cuando comparo el nivel de garantía también es mejor Intel, y cuando comparo el costo tienen el mismo costo, es decir, HP está dominada por Intel, ¿sí? Con lo cual, ¿sí? Yo podría a esas dos alternativas directamente eliminarlas y me simplifican, digamos, un poco la decisión, ¿sí? Entonces, esas dos alternativas directamente las elimino, ¿sí? Y me quedaría, digamos, la matriz un poco más simplificada. Bueno, todas estas soluciones que yo tengo acá son satisfactorias, digamos, o eficientes, ¿sí? Las otras dos que yo acabo de eliminar eh, son alternativas, digamos, que no se elegirían nunca, ¿sí? Entonces, ahora, yo de acuerdo al peso que le dé o a la importancia que le dé a cada uno de estas alternativas, ¿sí? Va a ser cuál sea la mejor alternativa, ¿sí? Nosotros no siempre, digamos, personas distintas, sin duda que vamos a tener distinto, le vamos a dar distinta importancia a cada uno de los criterios, ¿sí? Por decirle, para alguien puede ser el costo como el mejor criterio, para otro puede ser el nivel de garantía, ¿sí? Para otro a lo mejor la velocidad de procesamiento. Bueno, habría que ver para cada uno cuál podría llegar a ser la mejor alternativa, ¿sí? Voy a ir a un Excel con esto, ¿sí? Y vamos a buscar métodos, como yo les decía, de normalización, ¿sí? Voy a ir a un Excel y voy a traer, sí, no sé si Tengo alguien una quiere. consulta sobre digamos, la fila que domina a la otra. Sí, ¿Cómo haces para eliminar, o sea, uno elimina directamente la fila, no la compara con otra? Por ejemplo, yo agarro dos al azar, las comparo y elimino, o cuál es la claro, condición, digamos, para sí o sí, digamos, para que cumplan con todos los requisitos con las otras alternativas, ¿no? claro, acá que una alternativa, vos fíjate, yo comparé IBM con Dell, era mejor IBM. O sea, ya con una que sea mejor, en teoría de juegos, uno puede eliminar filas y columnas. Cuando hablo de multicriterio,
Acá son alternativas, o sea, la vamos a comparar a este concepto de dominancia fila con fila, digamos, ¿sí? Entonces, yo, IBM, fíjense que es mejor que Dell o a lo sumo igual, o sea, cuando es a lo sumo igual y en los otros mejor, como es el caso de IBM, fíjense, velocidad de procesamiento tienen la misma velocidad de procesamiento. Vida útil es mejor IBM, nivel de garantía tienen el mismo nivel de garantía con Dell, y el costo es más barato IBM, con lo cual Dell no se elegiría nunca por estar dominada por IBM, ¿sí? Y esto se hace siempre por fila, digamos, ¿no? Nada Claro, o más. sea, a IBM la compararía con todas las otras en primer lugar y ahí él se eliminaría, ¿no? O sea, digamos, yo acá, digamos, uno va comparando una con otra, digamos, ¿sí? Para ir viendo. Ustedes fíjense que si yo comparo IBM con Compaq, por ejemplo, IBM es mejor en velocidad de procesamiento porque tiene valor más alto. Vida útil, lo mismo, nivel de garantía también, pero cuando comparo costos, es mejor Compaq. O sea, ya IBM no domina Compaq, ¿por qué? Porque Compaq es mejor en el criterio de costos que IBM, ¿sí? Esa es la diferencia. Si yo comparo, fíjense, Compaq con JCM, velocidad de procesamiento es la misma, pero vida útil es mejor Compaq que JCM, ¿sí? Eh, lo que es nivel de garantía es mejor Compaq y costo es mejor JCM, ¿sí? Tiene menor costo. ¿Está claro ese concepto de dominancia? Sí, sí, profe, gracias. Ténganlo siempre presente porque, digamos, en estas matrices así, cuando nosotros tenemos muchas alternativas, limpiar un poco la matriz está bueno porque limpia, digamos, y es más fácil tomar la decisión, ¿sí? Entonces, bueno, se pueden eliminar las alternativas de HP y Dell y dejo las otras, ¿sí? O sea, me quedaría, fíjense, IBM, Compaq, Intel y JCM, ¿sí? Bueno, vamos ahora a aplicar lo que sería la normalización. Vamos a normalizar. O sea, fíjense que velocidad de procesamiento a lo mejor puede estar medido en gigahertz, por decirles, vida útil en horas, ¿sí? Nivel de garantía, bueno, en una escala de 1 a 100, 100 es el mejor valor, ¿sí? O sea, acá no tiene unidades, digamos, ¿no? Pero velocidad de procesamiento, vida útil y costo tienen unidades y son distintas. Entonces, tenemos que normalizar esa matriz, ¿sí? Entonces, vuelvo al Excel y vamos a buscar una forma de normalizar, ¿sí? Como les digo, forma de normalizar hay muchas, ¿sí? Voy a copiar esto y la voy a traer acá para trabajarla, digamos, ¿no? Porque digo, por ahí hablar desde el punto de vista teórico muchas veces es fácil y, digamos, o se entiende poco, si bien, entonces la mejor manera es hacerlo con un ejemplo, ¿sí? A ver si me lo puedo traer. Vamos a pegar. Bueno, acá tienen esto, es la matriz, digamos, con la matriz base, digamos, de elementos C y J en forma genérica, ¿sí? Bueno, para aplicar ponderación lineal, yo tengo que elegir un método de normalización de tal forma que me indique, digamos, que estén todos los criterios
normalizado de una forma que el mejor valor me indique el más alto, ¿sí? Entonces, si yo normalizo, por decirles, velocidad de procesamiento, vida útil y nivel de garantía, yo podría normalizar con uno de los métodos, es a cada elemento lo divido por la suma, ¿sí? La suma de la columna, ¿sí? Acá tengo la suma, lo voy a fijar con F4 y copio y pego y arrastro hacia abajo, ¿sí? Entonces, fíjense, la ventaja que tiene, bueno, acá no fijé, ¿qué pasó? ¿Por qué no me da? Ah, ya sé por qué no da. Esto no está con punto, hay que ponerlo con coma, este valor. Vamos a poner 5,3, ahora sí. Bueno, ahí está normalizado. Fíjense la ventaja de normalizar de esta forma, que si ustedes suman, digamos, toda la columna, le tienen que dar 1, ¿sí? Lo mismo puedo hacer con lo que es vida útil, porque es un criterio, dijimos, a maximizar. Voy a hacer una cosa, voy a eliminar esta fila, que son los criterios que dice, voy a eliminar esa fila. Lo que dije, este criterio va a ser entonces a maximizar. ¿Por qué? Porque mientras mayor sea el valor, mejor es. Al igual que vida útil y que nivel de garantía. Son criterios a maximizar. En el caso de costos, ¿sí? Se trata de un criterio a minimizar. ¿Por qué? Porque 2.500 es mejor que 4.500, ¿sí? Entonces, ahí tengo que tener cuidado cuando yo normalizo, ¿sí? ¿Por qué? Porque me tiene que dar como mejor valor los 2.500, o sea, el valor más alto, para yo poder aplicar ponderación lineal, ¿sí? Bueno, le voy a copiar los criterios acá y voy a copiar las alternativas para que vean normalizado, digamos, ¿no? Y le vamos a dar acá un poco más de... Bueno. Bueno, la vida útil se puede normalizar de la misma forma. Por supuesto, cuando normalizamos, utilicen toda la misma forma de normalizar, ¿no? Para todos los criterios. Entonces, acá dijimos, a cada elemento lo voy a dividir por la suma, ¿sí? La suma por columna, ¿no? Igual que hice antes, ¿sí? Fíjense que esto lo vuelve adimensional, ¿no? Acá, de esta forma, normalizado, entonces estoy llevando todo a la misma unidad, ¿sí? Esto puedo hacer lo mismo, ¿sí? A cada elemento lo vamos a dividir por la suma por columna, ¿sí? Bueno, me olvidé ponerle F4, le vamos a poner F4 acá para simplemente copiar y pegar hacia abajo, ¿no? Copio y pego la misma fórmula, ¿sí? Fíjense, acá la suma todo me da 1. ¿Qué pasa cuando yo voy a... no puedo normalizar de la misma forma, porque si yo hago a cada elemento dividido por la suma, ¿sí? Fíjense que me va a dar acá, vamos a fijarlo, con F4, acá me va a dar como el mejor valor los 4.500 y cosa que no es el valor, el mejor valor, sino el mejor valor es 2.500, con lo cual ahí se me presenta un problema. O sea, tengo que buscar una forma de normalizar de tal
manera que los 2500 me den mejor. Lo que podría hacer para el método que yo estoy utilizando es hacer la suma, por un lado, de todos estos elementos, ¿sí? F4, y dividirlo por cada elemento, ¿sí? Si yo copio y pego hacia abajo, fíjense, acá se cumple lo que yo quería, que el mejor valor me diera más alto. Fíjense, 532, los 2500. Pretendo normalizar de la misma forma que la suma me dé igual a 1, como tenían los otros. Si yo normalizo esto ahora, porque ya logré que el mejor valor me diera más alto, si normalizo eso, después la suma me va a dar 1. O sea, hago ahora lo que venía haciendo con los otros criterios. O sea, cada elemento lo voy a dividir por la suma de todos los valores por columna. Aprieto F4, ¿sí? Y fíjense, ahora sí me queda los 2500 como mejor valor, ¿sí? Entonces, y la suma me da 1. Fíjense, acá todos, la suma me da 1, ¿sí? No sé si lo pueden ver. Bueno, acá vamos a ponerle un vector, le vamos a llamar importancia, ¿sí? Vamos a llamar vector importancia. Supongamos, si yo lo mido de 1 a 4, supongamos, para mí, lo mejor es el nivel de garantía, le doy el valor de 4. El peor, le vamos a dar 1, supongamos el costo para mí, ¿sí? No quiero que me salga el signo pesos. Vamos a poner 1 ahora sí. Supongamos que acá le damos el valor de 3, ¿sí? Y este el valor de 2, ¿sí? Bueno, fíjense, esa es la importancia, o sea, para mí, el valor más alto es nivel de garantía, o sea, para mí lo más importante es el criterio de garantía, o sea, yo quiero tener una buena garantía, ¿sí? Después le sigue vida útil, después velocidad de procesamiento y queda el último costo con el menor valor, o sea, la menor importancia, ¿sí? Ahora yo voy a normalizar eso como hice acá, ¿sí? Acá le llamo el vector W, que es el vector normalizado, ¿sí? Y normalizo el peso, eso, la importancia que le damos a cada uno de los criterios. Entonces, a cada elemento lo voy a dividir por la suma, ¿sí? La suma por fila ahora, ¿sí? Porque es el peso o la importancia de los criterios, ¿sí? La suma por cada uno de estos valores, ¿no? Vamos a apretar F4 y cerramos paréntesis. Bueno, me da como resultado que 0,2, 0,3, 0,4 y 0,1. O sea, fíjense, como les decía antes, para mí lo más importante es la garantía, ¿sí? Con lo cual tiene el valor de 0,4. Cuando normalizado acá me da, digamos, normalizado el vector W me da 1, ¿sí? Eso tiene su ventaja. ¿Qué ventaja tiene? Que cuando yo aplique el método de ponderación, ¿sí? El valor para cada, de calificación, digamos, para cada una de las alternativas, ¿sí? Forma genérica la llamamos A sub I, simplemente es la suma producto, ¿sí? La suma producto de lo que es la calificación para cada uno de los criterios, ¿sí? Multiplicado por la importancia, ¿sí? Es decir, ese vector W.
Si yo lo fijo a este con F4, después copio y pego. Fíjense, me da 0.30, 0.22, 0.27. O sea, si ustedes... La ventaja de normalizar de esta forma, que fíjense que inclusive el valor, esa utilidad que yo encontré, también me da 1. ¿Por qué? Porque el W normalizado da 1 y cada columna también les da 1. O sea que en el método de ponderación lineal, ese valor de utilidad me da la sumatoria 1. Bueno, acá para mí todas estas alternativas de alguna manera son satisfactorias, ¿sí? Entonces sí puedo decir darle un orden a estas alternativas, ¿sí? Entonces, primero se encuentra IBM, después le sigue Intel, en tercer lugar está Compaq y al último estaría JCM en cuarto lugar, ¿sí? Entonces, esto es lo que se puede hacer, digamos, con lo que es multicriterio, digamos, establecer un orden para cada una de las alternativas, ¿sí? Este es lo que me determina, digamos, cuál es de alguna manera o qué orden tiene cada una de las alternativas, ¿sí? Por supuesto, si yo cambio ese vector importancia, me puede llegar a alterar el orden que tengo, ¿sí? Entonces, como les digo, en primer lugar, para este caso, sería IBM, digamos, ¿no? Y después, bueno, pero quien establece ese vector importancia es quien toma la decisión, ¿sí? Con lo cual, si cambia ese vector, va a cambiar seguramente el orden de cada una de las alternativas, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bueno, este es un método de normalización, ¿sí? Método de normalización, hay muchos, como les digo. Yo podría haber aplicado, digamos, si ustedes quieren, podemos aplicar otro método que yo he visto muchos métodos cuando uno evalúa así alternativas, pero en definitiva él sigue dando el mismo orden según cualquier método que ustedes utilicen, ¿sí? Fíjense, otro método de normalizar es a cada elemento yo lo divido por el máximo, por máximo en su columna, ¿sí? Esta es otra forma de normalizar, ¿sí? Por supuesto, si utilizan distintas formas de normalizar, ese valor de utilidad le va a dar distinto, digamos, ¿no? Pero el orden va a ser el mismo. Fíjense, este método de normalizar, ¿qué ventajas tiene este método de normalizar? Que la mejor alternativa les da 1, ¿sí? Entonces uno identifica rápidamente cuál es la mejor alternativa, cuál califica mejor según cada criterio, digamos, ¿no? Entonces, lo he visto, por ejemplo, en el hiperlibertad lo he visto, este método de normalizar, ¿sí? Vamos a poner acá un poquito más grande para que se vea mejor, ¿sí? Fíjense, vamos a hacer lo mismo acá, ¿sí? A cada elemento lo voy a dividir por el máximo valor, ¿sí? De la columna, ¿no? Apretamos F4 y arrastramos. Fíjense que IBM es mejor en esos dos criterios, al igual que en este también, ¿no? IBM acá cada elemento lo dividimos por el máximo de su columna, ¿sí? Estamos F4. Uy,
hacer, ahí está, F4, y copiamos y pegamos. Bueno, tanto el nivel de garantía, vida útil y velocidad de procesamiento es mejor. Acá sí tengo que cambiar el sentido. Lo que voy a hacer para normalizar un criterio minimizar, voy a hacer al revés, pero voy a tomar el mínimo de la columna, ¿sí? Y lo voy a dividir por cada uno de los elementos, ¿sí? Y fíjense, bueno, acá me tiene que dar 1 el 2500, ¿sí? Y fíjense, bueno, como les digo, esta forma de normalizar, la ventaja que tiene, uno identifica rápidamente cuál es el criterio, cuál es la alternativa que está mejor en cada uno de los criterios, ¿sí? Acá, bueno, fíjense, IBM, como les dije, es mejor en velocidad de procesamiento, vida útil, nivel de garantía, y JCM es mejor en costos, ¿sí? Bueno, podemos normalizar esto, el vector W lo podemos normalizar como a cada elemento, lo divido por la suma por fila acá, dividido la suma, como hice antes, ¿no? Por supuesto, me va a dar un valor distinto. Vamos a fijarlo esto con F4 y F. Por supuesto, el vector me va a dar igual que antes, ¿no? Vamos a hacer lo que es el valor de utilidad para cada una de las alternativas, ¿sí? Y después le vamos a dar el orden, ¿sí? Me va a dar el mismo orden, por supuesto, pero sí la suma producto me va a dar distinto, digamos, ¿no? De cada uno de estos valores multiplicado por el vector W, ¿sí? Apretamos F4. Este es el vector W, ¿no? Que surge de normalizar el vector S de importancia, ¿sí? Si copio y pego hacia abajo, ¿sí? Me da el mismo orden. Primero IBM, después le sigue Intel, en tercer lugar Compaq, el mismo orden, por supuesto, ¿no? Y al último me queda JCM. Este son los distintos métodos de normalizar, pero la idea es llevar todo a la misma unidad para que sean comparables, digamos, cada uno de los criterios. ¿Sí? Bueno, esto es básicamente lo que es ponderación lineal y he utilizado dos métodos distintos para normalizar, pero me dan, por supuesto, el mismo orden, ¿no? ¿Sí? Buenísimo. Bueno, esto es ponderación lineal, ¿sí? Hay otro método, ¿sí? Bueno, esto es parte del ejercicio, ¿sí? Lo que habíamos hecho recién, ¿no? Bueno, la mejor alternativa es la alternativa 1 IBM, pero con este peso, ¿sí? En muchas situaciones, sobre todo para lo que son variables o criterios cualitativos, ¿sí? Se suelen utilizar por ahí variables que se conocen como variables lingüísticas, ¿sí? O sea, esto es para cuando uno evalúa criterios que son cualitativos, básicamente, ¿no? Por decirles, acá yo podría tomar la altura como persona, cuando esté, digamos, de alguna manera evaluando personas, por decirles, lo podría considerar como muy alto, alto, regular, bajo y muy bajo, por ejemplo, ¿no? Y eso equivale, digamos, a determinados valores numéricos, digamos, ¿sí? Las variables lingüísticas, digamos, básicamente son etiquetas, por decirle de alguna forma, y uno puede
considerar, digamos, de acuerdo a esa etiqueta que yo le dé, determinados valores, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué variable encontramos cualitativa? Puede ser asesoramiento, o sea, cómo asesora una persona o otra persona es una variable cualitativa, ¿no? O sea, es difícil por ahí darle un valor, pero si uno compara entre las distintas alternativas, puede decir, bueno, esta es excelente, este es muy bueno, este es bueno, regular o malo, y entonces a cada uno de esos valores, por ejemplo, acá tomé excelente, muy bueno, bueno, regular y malo, y, y le di el valor de malo 2, 4, 6 para bueno, 8 muy bueno y 10 excelente. Bueno, yo estas Eh, variables cualitativas, sí, utilicé esto de variables lingüísticas, sí. Disculpe, no estamos viendo el PowerPoint. Perdón, 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 perdón. Mm. Bueno, esto es lo que les decía con variables lingüísticas, ¿no? Son distintas etiquetas que nosotros le damos para evaluar sobre todo muchas veces variables que son eh, cualitativas, ¿sí? Como asesoramiento, la calidad, confort, ¿sí? Garantía. Bueno, se establece estos valores y por supuesto uno tiene que ser muy claro qué es lo que significa un excelente, qué significa muy bueno, bueno, regular y malo, ¿sí? Es decir, hay que especificar bien cómo se mide para que quede lo más claro posible y que todos utilicemos la misma escala, digamos, para evaluar este tipo de variables, ¿no? Pero simplemente es darle un valor, ¿sí? Esto es para que lo tengan en cuenta, digamos, ¿no? Que, digamos, se puede utilizar esto de variables lingüísticas para calificar cada una de las alternativas frente a criterios como estos, ¿sí? Bueno, nosotros recién vimos método de ponderación lineal. Hay otro método que deriva de alguna manera de ponderación lineal, ¿sí? Y se llama método Mora, ¿sí? Es otro método que la ventaja que tiene este método es que no hace falta diferenciar, digamos, cuando nosotros nos encontramos con criterios a maximizar y minimizar, sino que en la función de agregación para construir esa valoración de cada una de las alternativas, vamos a ver que no hace falta que el criterio a minimizar también quede normalizado cuando lo normalicemos el mejor valor del valor más alto, sino que cómo se construye la función, ¿sí? De agregación, directamente no hace falta buscar otra forma de normalizar los criterios a minimizar, ¿sí? Entonces, nosotros en el método Mora partimos de la matriz original, ¿sí? Eh, con sus respectivos criterios y sus respectivos valores. Bueno, yo en la otra le había llamado CIJ, quien estableció este método lo llamó XY a las compensaciones, digamos, de acuerdo a cada uno de los criterios, ¿no? Este método utiliza una forma de normalizar muy particular y siempre utiliza esta forma, que se conoce como distancia euclidiana, ¿sí? Que consiste en normalizar a cada uno de estos valores haciendo qué cosa, tomando el valor a cada uno de los valores, ¿sí? Y lo divido por la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada uno de los valores por columna, ¿sí? Esto se conoce como distancia euclidiana, ¿sí? Es una forma de normalizar que, digamos, yo lo podría utilizar
para ponderación lineal, pero acuérdense que en ponderación lineal, yo cuando el criterio de minimizar tengo que buscar una forma de normalizar de tal manera que el mejor valor me dé más alto, ¿sí? En el sentido de si era costo, el más chico tiene que dar más alto. Cosa que con esto no lo podría hacer, ¿sí? Con este método de normalización. Entonces, partimos de la matriz base, normalizamos con este método, ¿sí? Después ponderamos la matriz, es decir, la multiplicamos por el vector W, eso significa ponderar la matriz, ¿sí? Y después se construye la función de agregación de esta forma. Se suman los criterios a maximizar y se le restan los criterios a minimizar. ¿Sí? Volvamos al ejemplo anterior, ¿sí? Por supuesto, eliminando las dos alternativas, ¿sí? Fíjense, me quedó a mí esta matriz con IBM, Compaq, Intel y JCM, ¿sí? Entonces, ¿qué hacemos? Acá acá te he hecho paso por paso, fíjense lo que hice, 4.500 el costo que era, bueno, acá cambié la columna, no sé por qué. 4.500, si lo elevamos al cuadrado me da algo así como 20.250.000, ¿sí? Los 2.800 al cuadrado me da 7.840.000, ¿sí? Después, o sea, así hice el cuadrado de cada uno de estos valores y es lo que ustedes tienen acá, ¿no? Los valores X y J en forma genérica, el cuadrado. Lo sumé y esto me da, fíjense, en esta forma de normalizar, ¿sí? Me da el denominador acá, ¿lo ven? Sumatoria de los X cuadrados, X y J al cuadrado. Es lo que ustedes tienen acá en lo que dice suma cuadrado, ¿sí? Lo que tienen acá, ¿lo ven? Después le hacen la raíz a esa suma, ¿sí? Y obtienen, bueno, para el costo 6.825, para velocidad de procesamiento 9,80, y lo que hacemos para normalizar es tomar cada uno de estos valores que tengo en la matriz original, dividirlo por la raíz de la suma de esos cuadrados. ¿Sí? Ya lo hacemos si quieren paso por paso, ¿sí? Y bueno, normalizamos la matriz con esos valores, ¿sí? Después yo lo afecté acá por ya el vector ese de importancia normalizado, lo multiplicamos a cada uno de los elementos de cada alternativa y obtenemos la matriz normalizada y ponderada, ¿sí? Y después esta función de agregación se obtiene sumando los valores corresponden a los criterios a maximizar y restamos el criterio minimizar, ¿sí? Y se obtiene esta función de agregación, ¿sí? Con lo cual nos da, de acuerdo a estos pesos, ¿sí? Primero nos da IBM, en segundo lugar Intel, tercer lugar Compaq y al último queda, o sea, nos da el mismo orden, por supuesto, ¿no? ¿Sí? ¿Se entendió esto, chicos? Este es lo que se conoce como método Mora. ¿Sí? ¿Qué Profe, deriva? yo no, disculpe, Sí. no entendí cómo se saca el valor para ordenarlo el SX. Ahí lo hacemos paso por paso en el Excel para que lo vean, digamos, ¿sí? Voy a copiar esto, lo voy a hacer en otra hoja, para que lo vean, digamos, paso por paso lo que les dije, digamos, ¿sí? Fíjense, voy a eliminar esto que tengo acá y vamos Profe, no a... estamos viendo el Excel todavía. Perdón. No, no hay problema. Vuelvo al Excel.
si es fácil por ahí, uno se prende en esto y, bueno, ahí están viendo el Excel ahora, ¿no? Bueno, copié la hoja Y yo, ahí voy a eliminar esto para limpiar esto un poco, eliminar las filas, ¿sí? Bueno, vuelvo a la matriz que tenía original, ¿sí? Vamos a borrar esto. Bueno, lo primero que hacemos es elevar cada uno de estos elementos al cuadrado, ¿sí? O sea, vamos a hacer, tomar cada uno de estos elementos, ¿sí? Lo vamos a elevar al cuadrado, ¿sí? Fíjense, voy a copiar y pegar todo para acá y me va a dar, ahí elevé los elementos, todos los elementos al cuadrado, ¿no? Bueno, acá son valores muy altos, pero si yo acá lo divido todo por 1000 y pongo, para simplificar, lo pongo 530, 350, 450, me da lo mismo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, es para simplificar y que no quede un número elevado a la potencia. Simplemente está todo dividido por 1000, así que no le afecten nada. Bueno, lo que se hace después, la suma, hacemos esto igual a la suma de esos cuadrados, ¿sí? Igual para cada uno de los criterios, ¿sí? Y después a ese valor le hacemos la raíz, ¿sí? La raíz, perdón, la raíz de esto me da 9,80, y son los valores que ustedes tenían. Fíjense, bueno, son estos los valores que tenían, les muestro en el PPT, ¿sí? Fíjense, son estos valores. Costo era 6.825, velocidad de procesamiento 980, vida útil 841, nivel de garantía 161, ¿sí? Que corresponde a haber aplicado esta formulita, la que está abajo del denominador, que está de denominador, ¿no? ¿Se dan cuenta? Que lo que hice fue eso. No sé si lo ven, chicos. Sí, profe. La raíz cuadrada de la suma de los valores al cuadrado, ¿sí? Entonces, lo que hice acá fue los cuadrados, ¿sí? Y acá hice la suma y acá hice la raíz. Entonces, ahora a cada uno de los elementos, ¿sí? A cada uno de los elementos lo divido, ¿sí? Por esa raíz, ¿sí? Aprieto F4 y copiamos y pegamos hacia abajo, ¿sí? Hago lo mismo acá, a cada elemento de la matriz original, lo dividimos por la raíz, ¿sí? Bueno, voy a apretar F4 acá para fijar ¿sí? Este es lo mismo, tomo cada uno de estos valores y lo divido por la raíz. Apretamos F4, ¿sí? Y lo mismo para... Acá fíjense que estoy normalizando inclusive el costo de la misma forma, ¿sí? Por... Vamos a apretar F4. Ay, ¿qué hice yo? Bueno, eso no me importa, no me afecta en nada. Este sí. Hacer una cosa. Cambié el formato de la celda, nada más. O sea, cada elemento lo voy a dividir por... Ah, porque tiene el signo peso, por eso me ponía el peso. Vamos a
sacarle el signo peso para que no me quede con el peso. Formato de la celda. Número. Ahí está. Bueno, ahora calculo que me va a hacer cada elemento de la matriz original, lo dividimos por la raíz. Bueno, ahí está, ahora sí. ¿Sí? Me olvidé fijar. F4, ahora sí. ¿Sí? Bueno. Voy a normalizar el vector de esa importancia, o sea, cada uno de estos elementos lo dividimos por la suma de la fila, ¿no? F4. Bueno, esta es la matriz normalizada. Vamos a copiar acá para pegamos esto, vamos, para que no nos perdamos. Copio y pego. Bueno, esta es la matriz, digamos, normalizada, ¿sí? Ahora lo que vamos a hacer es ponderarla a la matriz. Este es el vector, acuérdense, el vector W, ¿sí? Ponderarla, ¿qué significa? Hacer a cada uno de los elementos, cada uno de estos elementos, la multiplicamos por el peso, ¿sí? Aprieto F4. O sea, esta sería la matriz ponderada y normalizada, ¿sí? Esto es, cada uno de estos elementos lo multiplicamos por el peso. F4, copio y pego hacia abajo. Lo mismo para esto. Acá hay un error, a ver. Acá me parece que yo me equivoqué. Acá no he tomado ahí está, eso es. Corresponde a este valor, porque me tiene que dar 0, y algo. ¿Sí? Ahí había tomado mal en el... Ahí está, ahora sí. Entonces, ahora multiplicamos por el peso, F4, y copiamos y pegamos hacia abajo. Y lo mismo para lo que es el costo. Esto por el peso respectivo, F4. Bueno, la función, por supuesto, estas son las alternativas y estas son las alternativas. Veamos. Y pegamos acá. Bueno. Y ahora la función de agregación, de forma genérica, SI le podríamos llamar, o sea, el valor que le damos, así, SI le vamos a llamar, que es el valor que le damos para establecer el orden a cada una de las alternativas, ¿no? Que surge entonces, dijimos, este criterio es a maximizar al igual que vida útil, nivel de garantía, y este es el criterio a minimizar, ¿sí? Entonces, esa función de agregación, ¿sí? La calculamos de la siguiente forma. Sumamos los criterios a maximizar, o sea, velocidad de procesamiento más vida útil más nivel de garantía, y le restamos lo que es el criterio a minimizar, ¿sí? ¿Se entiende la función cómo sería? Se suman los criterios a maximizar y se le resta el criterio a minimizar.
¿Sí? Fíjense, copiamos y pegamos hacia abajo, me va a dar, y fíjense, el orden, y acá me da el mismo orden, por supuesto. Fíjense, en primer lugar está IBM, en tercer lugar está Intel, perdón, en segundo lugar estaba Intel, en tercer lugar está Compaq, y en cuarto lugar, o sea, el valor más alto es mejor, ¿no? ¿Sí? Y fíjense, me da el mismo orden que método de ponderación lineal. Bueno, esto es parte de multicriterio. Acá vimos, bueno, lo que es método de ponderación lineal para llegar digamos, a un ordenamiento de las alternativas, ¿no? O sea, indudablemente, chicos, digamos, acá según el peso que nosotros le demos a cada uno de los criterios, el orden ese puede alterarse, ¿sí? Pero de alguna manera, ¿por qué se llaman soluciones satisfactorias? Porque al menos en un criterio, ¿sí?, van a ser mejor que las otras alternativas, ¿sí? Entonces, todas estas alternativas, las 4 alternativas son eficientes, ¿sí? Porque al menos son mejor en un criterio, ¿sí? Por eso habría que ver quién fija el vector importancia ese, a qué le da prioridad, digamos. Como lo establecí yo, como les decía, le estaba dando prioridad al nivel de garantía, ¿sí? Para otro puede ser la vida útil, para otro puede ser la velocidad de procesamiento y para otro podría ser el costo. De acuerdo a la importancia que le demos, ¿sí?, el orden de prioridad, digamos, de alguna manera, el orden ese puede alterarse, ¿sí? Pero si uno elige una de estas alternativas, y al menos es mejor en un criterio que el resto, ¿sí? ¿Alguna duda, chicos? ¿Alguna consulta? No, profe, quedó claro. ¿Quedó claro? Bueno, para terminar, multicriterio nos falta, AHP nos queda un tema más, pero es un poquito larguito. Lo vamos a ver la próxima clase, ¿sí? El próximo lunes. Bueno, de ahora en más van a tener los lunes conmigo y el martes van a tener con el ingeniero Walpa, ¿sí? Así que bueno, chicos, si no tienen consultas y les quedó todo más o menos claro, nos vemos entonces el próximo lunes, ¿sí? Gracias, profe. Buenas noches. Chao, profe, gracias. Que anden bien, chicos.